Esta sesión es patrocinada por National Tax Problem Solutions. Defender a los contribuyentes ante la IRS es nuestra misión. Si tiene un cliente que necesita apoyo especializado, estamos listos para ayudarle. Trabajemos juntos. Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. Muy buenas tardes a todos. Para las personas que gustan prender sus cámaras, préndanla porque después nos vemos en los foros y me dicen, Rubén, pasaste enfrente de mí y no me saludaste, nunca te educaron cuando eras niño. Entonces, pues porque ustedes me ven, pero yo no los veo a ustedes. Me da gusto tener a muchos de ustedes aquí. Yo sé que algunos no se peinan, entonces por eso no prenden la cámara. Pero vamos a empezar con el tema de hoy, que es muy importante. Tengo un ejemplo también. Aquí mi equipo les va a compartir los archivos y en uno de los archivos va a ser una declaración de impuestos para que ustedes entiendan cómo se prepara el formulario 1116 de dos tipos de ingresos. Ahorita les vamos a compartir un poco de teoría y al final vamos a hacer lo que es la preparación de impuestos de la 1116 para que ustedes sepan cómo ingresar los montos para que no exista ninguna confusión. Entonces, ahorita vamos a empezar con un poco de teoría. Ya sabemos que cuando una persona es residente o ciudadano de Estados Unidos, tiene la obligación de presentar su declaración de impuestos y reportar el ingreso global. Entonces, de todo el mundo. Hay situaciones donde ciudadanos americanos y residentes están presentes en otros países y esos ingresos que reciben pueden ser excluidos de impuestos, pero solamente un tipo de ingreso en específico, que es el ingreso por trabajo, conocido en inglés como Foreign Earned Income. Una de las cosas principales que tenemos que entender es la fuente de ingreso. ¿A qué me refiero de la fuente? Por ejemplo, si es ingreso considerado doméstico o es considerado del extranjero. Entonces, tenemos que entender la fuente para poder identificar qué tipo de ingreso es y si se va a poder excluir o no, ¿ok? Entonces, la forma 2555 es la forma que vamos a usar para excluir ingreso y ese ingreso nomás puede ser de trabajo, ¿ok? Como una persona que es empleado, perdona, al carácter de empleado como una W2 en otro país, eso es ingreso por trabajo. Si tú eres un contratista independiente, ese contratista independiente también es ingreso por trabajo, entonces se puede excluir para propósitos federales sobre el impuesto del ingreso. Hay diferentes tipos de impuestos, ya sabemos que es el impuesto sobre el ingreso y el impuesto como el Self-Employment Tax, el Seguro Social y Medicare. Para propósitos de la 2555, ¿ustedes creen que si una persona puede excluir el ingreso? A ver, quiero ver en el chat, a ver si la gente está dormida o despierta. Si las personas pueden excluir sus ingresos, vamos a suponer que tenemos un contratista independiente en México, ¿verdad? Bueno, o en cualquier tipo de país para no confundir a la gente porque hay por de todos lados. Tengo un contratista independiente y puedo excluir yo su ingreso porque ese ingreso es ingreso por trabajo, no es ingreso pasivo. Significa que si lo excluyo, ya no es sujeto al self-employment tax, sí o no, o depende qué dice el público. Entonces, si yo puedo excluir el ingreso como sole proprietor, ¿verdad? Si yo puedo excluir este ingreso, la pregunta es, ya tal vez no va a ser sujeto para impuesto federal, pero también significa que no tiene que pagar el self-employment tax, sí o no. Bueno, ya muchos de ustedes han estado en mis clases en los foros, ¿verdad? Y recuerden que para propósitos de la exclusión sobre la 2555, solamente se excluye para propósitos de impuesto federal, ¿ok?
el impuesto del self-employment tax, el self-employment tax se tiene que ver qué, dónde está delineado, si se puede, si prácticamente el país donde se trabajó tiene la autoridad de solamente cobrarlo y no ambos. ¿Dónde se determina eso? Se llaman totalization agreements. Totalization agreements es los acuerdos. Recuerden que hay tratados de libre comercio, ya hay un término que se llama totalization agreements, que son los acuerdos con los países para ver quién va a tener la autoridad de cobrar el carácter de self-employment tax, ya sea en su país de origen o en Estados Unidos. Entonces, para las personas que son contratistas independientes, que se pueda excluir el ingreso para propósitos de impuesto federal, es importante determinar que es posible que también va a tener que pagar el seguro social, bueno, el self-employment tax en realidad. Entonces, por favor, necesitan que mantener eso en mente para que ustedes entiendan la diferencia que se puede excluir y que no se puede excluir. Entonces, ahorita vamos a dar un poco de calificaciones. Bueno, ahí está mi biografía para la gente que ya me conoce. Bueno, pues ya no tenemos que leerla y si no, yo soy Rubén, mucho gusto, yo me dedico a representaciones ante el IRS y ante el Tribunal Fiscal de los Estados Unidos cuando el IRS no está siguiendo la ley consistente, lo podemos llevar a la corte para poder hacer justicia con el contribuyente. Pero bueno, ingresos ganados en el extranjero. Entonces recuerden, para que podamos excluir el ingreso, tiene que ser foreign source, ¿ok? Que es ingreso la fuente tiene que ser del extranjero, tiene que ser recibido del extranjero. Pero antes de explicar los detalles de esto, les voy a hacer otra pregunta que es muy importante. Si yo soy ciudadano americano, ¿ok? Si yo soy ciudadano americano y yo trabajo en Londres físicamente todo el año, ¿ok? Yo trabajo físicamente en Londres, tengo mi tax home en Londres, ¿verdad? Y trabajo para una compañía americana. Entonces, acuérdense, yo soy ciudadano americano, trabajo en Londres y trabajo para una compañía americana y soy americano. El trabajo que yo le ofrezco, capacidad de empleado, es considerado foreign, o sea, de fuente del extranjero, sí o no. Entonces, el ingreso es foreign source, sí o no. ¿Qué dice el público? Entonces, dicen que no, dicen que sí. Tenemos de todo, ¿verdad? Recuerden que tenemos que entender la fuente. Y efectivamente, yo me acuerdo que Annie también estuvo en la clase, ahí en los seminarios del IRS, en los forums. Recuerden que si yo soy ciudadano americano, estoy viviendo en el extranjero, y le trabajo a una empresa americana, es considerado de fuente del extranjero, es foreign source, ¿ok? Porque estoy ofreciendo servicios personales en otro país, aunque sea una compañía americana, y puedo yo excluir ese ingreso bajo la 2555. Es que ahora, para las personas que me dicen, ay, Rubén, es que a mí me han dicho algo diferente o cualquier cosa, que no te lo diga yo, que no te lo diga quien sea. Visita el código, es 861 a 865. Otra vez, apúntenle. La sección del código tributario, donde te explica cómo es source, cómo trabaja la fuente de ingresos, es la sección del código 861 a 865, para que ustedes puedan entender la fuente, porque ustedes no pueden excluir una fuente doméstica. Eso no se puede. O sea, si yo trabajo en Estados Unidos, no puedo excluir ese dinero. Es importante entender la fuente antes de explicar lo que sigue. Entonces, el formulario 2555 es para excluir el ingreso de fuente del extranjero, pero solamente ingreso que es por naturaleza de trabajo, ¿verdad? No es ingreso pasivo. Para la gente, yo sé que tenemos aquí de todos los niveles, recuerden que hay diferentes tipos de ingreso. El ingreso pasivo es en teoría, por ejemplo, como rentas, dividendos. Eso es un ingreso pasivo.
el ingreso pasivo no se puede excluir. El ingreso por trabajo, como les acabo de recordar, wages, salarios, al igual contratistas independientes, se pueden excluir bajo la 2555. Entonces, tenemos que entender bien la fuente para poder entender si se puede excluir o no. Pero recuerden que muchas veces la gente se confunde porque soy ciudadano americano y estoy trabajando para una empresa americana y dicen, no, entonces eso no es considerado del extranjero. Si yo estoy físicamente en el extranjero ofreciendo servicios personales, es considerado foreign source, se puede excluir, ¿ok? Entonces, recuerden que el propósito de la 2555 es evitar que el impuesto, que el individuo pague impuesto en dos lugares diferentes. Entonces, ahorita vamos a entender un poco la interacción entre la 1116, que son los créditos, y la 2555. Ahorita vamos a explicar eso. Y si tenemos tiempo al final, vamos a tomar preguntas solo si hay tiempo, pero generalmente siempre se me acaba el tiempo porque la gente que sabe y que ha estado presente en mis clases, nunca me callo, hablo demasiado. Entonces, porque hay mucha información que cubrir, señores y señoras. Entonces, recuerden que una nota específica, ¿verdad? Porque hay gente que trabaja para el gobierno, por ejemplo, para el consulado americano en otro país. Los ingresos por trabajar en el extranjero como empleado del gobierno de los Estados Unidos no califican para ninguna de las exclusiones ni para la deducción de vivienda, porque recuerden que pueden deducir, pueden excluir el ingreso del extranjero usando la 2555 y también algo de gastos de vivienda. Pero claro, esta es una introducción a la 2555. Por eso tenemos un seminario de 3 días en Miami en septiembre para cubrir todo esto en más detalle. Entonces, bueno, aquí va. Estas son las pruebas, que en inglés yo sé que mucha gente a veces se confunde con los términos. Entonces, tienes que cumplir con dos pruebas para poder excluir. La primera es la prueba de domicilio fiscal, tu tax home. Tu tax home, que en inglés es tax home. Ok, ¿qué significa tax home? Tax home significa que es donde tú prácticamente vives, que tienes tus conexiones personales en esa dirección. Eso es tax home, ¿verdad? Ahora, tienes que cumplir con la tax home. La segunda es con la prueba de residencia de buena fe, que es bona fide residence, o la presencia sustancial. Bona fide residence significa que tú tienes en realidad 12 meses consecutivos, por ejemplo, de enero primero, de enero primero a diciembre 31 sin interrupción, y ya tienes un año ahí de buena fe, entonces pudieras calificar para el bona fide residence o la prueba de presencia, que es los 330 días físicamente presente en el país para poder tomar esta exclusión. Ahora, algo que tal vez para los avanzaditos, no, los principiantes, tápense los oídos, ¿ok? Los 330 días no tienen que necesariamente empezar el 1 de enero, ¿ok? Pueden empezar cualquier día y puedes tal vez tener, si eres año calendario, puedes excluir parte de los salarios que se generaron, ¿verdad? Hasta que puedas cumplir tu residencia, porque vas a analizar 12 meses consecutivos. Entonces, es posible que tengas exclusión parcial de un año. Entonces, es importante determinar eso para la gente que apenas está entendiendo esto. Tal vez se le va a hacer un poco confuso, pero hay situaciones donde se llega la fecha de vencimiento de presentación de la declaración de impuestos, todavía no se cumplen los 330 días. Por eso les comento esto. Pero bueno, continuamos un poco. Entonces, la prueba de domicilio fiscal. Entonces, aquí es algo que tienen que entender para que ustedes tengan un poco más de contexto. Para cumplir con esta prueba, el domicilio fiscal debe estar en un país extranjero o países durante todo su periodo de residencia de buena fe o presencia fiscal. Es una o la otra. La de bona fide
o physical presence, para la gente que se siente un poco más con los términos de inglés. Para este propósito, el periodo de presencia física son los 330 días completos durante los cuales el contribuyente estuvo presente en un país extranjero o países, no los 12 meses consecutivos los cuales ocurrieron esos días. Entonces, los 330 días, a lo que quiero decir es, los 330 días no tienen que ser así todos corridos, ¿verdad? Puedes tener que tuviste un viaje y luego regresaste, pero vas a analizar los últimos 12 meses, ¿verdad? Bueno, los 12 meses. Y en esos 12 meses tiene que ser sumar de 330 para arriba para poder tomar esta exclusión, que es la 2555, ¿ok? Esa es la gran diferencia en el bona fide, que es un año completo, a 330, perdón, a la presencia física. Entonces tenemos que entender que bajo la presencia física no tiene que necesariamente tener, por ejemplo, vamos a suponer de que este individuo llegó en septiembre, ¿verdad? De septiembre a diciembre no se cumplen los 330 días. Entonces, puedes usar, ¿verdad? Los otros meses después de diciembre y puedes pedir una extensión, pero eso ya va un poquito más elevado, más avanzado. Puedes pedir una extensión para poder, ya que se cumplen los 330 días, ya puedes usar una exclusión, ¿ok? Pero ojo, tienes que solicitar la extensión y nomás vas a excluir parte de lo que es los salarios, ¿verdad? Si es que tú los últimos 12 meses has tenido salarios en el extranjero, que has entrado y salido, pero esos están excluidos de los 12 meses, no se van a poder excluir todos. Entonces, es un poquito más complicado, ¿verdad? Porque hay situaciones que no, qué bonito fuera que todo mundo llegara el 1 de enero, ¿verdad? Pero así no pasa. Todos llegan a cualquier parte del año y se complica un poco. Entonces, importante. Aquí está también extensión de requisitos de tiempo si el domicilio fiscal estaba en un país o el contribuyente era una residente de buena fe, pero hubo, no sé, una guerra o algo, puede ser una extensión de los requisitos de tiempo sobre la 2555. Aquí está un poco de más información de la residencia de buena fe. Para cumplir con esta prueba, el contribuyente debe ser uno de los siguientes: un ciudadano americano que es residente de buena fe en un país del extranjero, un extranjero residente que es ciudadano o nacional de un país con el Estados Unidos, tiene un tratado de impuestos sobre la renta en vigor y que es residente de buena fe de un país del extranjero por un periodo ininterrumpido que incluye un año tributario. Recuerden que o por el Tratado de Libre Comercio una residencia por buena fe, o por tener un año no interrumpido, o sea, corrido, un año corrido, puede ser residente de buena fe. Ahora, una cosa que ahora les voy a dar un poco más de valor con respecto a la práctica. Ok, ahorita tú tienes tu cliente allí enfrente de ti, que ya determinaste la fuente del ingreso, ¿verdad? Ya determinaste que ese ingreso se va a poder excluir. Si lo puedes excluir, la pregunta para ti es, ¿deberíamos de excluirlo? No sé, tal vez. Y la razón es porque la exclusión es una elección. ¿A qué me refiero que cuando la exclusión es una elección? Cuando tú mandas la 2555 es considerado una elección para excluir. Que esta elección se mantiene en vigor, o sea, activa, esta elección se mantiene hasta cuando la revoca. Rubén, ¿cómo se revoca? Poniéndole un attachment a la declaración de impuestos diciendo que quieres revocar esta elección. Sin embargo, esta elección en específica, ¿verdad?, se mantiene en vigor, y si llegas a revocarla, te van prácticamente a castigar por 5 años para poder otra vez volverla a usar. Ahora me vas a decir, Rubén, pero ¿por qué no quisieras usar la exclusión? Bueno, muy fácil. Tienes que poner toda la fruta en la mesa, ¿verdad? Diciendo, ¿cuál me voy a comer el día de hoy? Que es el crédito por los impuestos pagados en el extranjero, o la 2552 quiero excluir. ¿Y por qué es relevante esta plática? Porque cuando nosotros usamos la exclusión,
los créditos reembolsables van a ser afectados. El Earned Income Tax Credit ya no te lo van a regresar, y tampoco el Child Tax Credit, el adicional, no te lo van a reembolsar. Entonces tenemos que entender un poco que hay consecuencias. Ya que tú revocas la elección, te tienes que tardar 5 años, no al menos de que el IRS te dé permiso, pero pues no te va a dar permiso lo más probable, no al menos de que tengas algo muy sustancial. Pero nosotros no somos gente que nomás mete información en una computadora y ya acabamos. Nosotros somos individuos que somos profesionales tributarios, por eso tenemos que hacer todas estas preguntas para poder hacer la declaración de una manera que se merece. Entonces, recuerden que se puede excluir usando el 2555 y presentarlo con el formulario 1040. Ya que se hace la elección, se mantiene en vigor. Ahora, nomás rapidito. Recuerden que les dije hace un ratito que se puede usar la 1116, que es el crédito de impuestos pagados en el extranjero, y la 2555 al mismo tiempo, pero ojo, no sobre el mismo ingreso, ¿ok? No sobre el mismo ingreso. Si se usa sobre el mismo ingreso, estamos duplicando beneficio. Tenemos que entender que son dos cosas totalmente separadas, ¿verdad? Uno es el crédito y otro es la exclusión, pero hay situaciones, y les voy a dar una ahorita, que vamos a suponer que tenemos un extranjero que trabajó a capacidad de empleado, ¿verdad? Perdón, un ciudadano que trabajó en el extranjero, quise decir, ciudadano americano que trabajó en el extranjero. Este individuo ganó $200,000, en el 2023 se puede excluir 120,000. ¿Qué pasa con los otros 80,000? Para los 80,000, él pagó un tipo de impuesto. Es como pagó un tipo de impuesto, podemos darle crédito sobre la 1116, ¿verdad? Con la 1116 del impuesto que pagó de esos 80,000 restantes, pero no se debe de duplicar beneficio. Eso es algo que se tiene que entender. No se puede duplicar el beneficio. Se tiene que usar, si ya se mandó la 2555, se tiene que usar la exclusión primero. ¿Ok? Y luego después, si todavía hay ingreso imponible, entonces allí podemos usar la 1116. Pero si decimos, ¿sabes qué? Quita la 2555, bueno, puedes usar el Foreign Tax Credit de todo el impuesto pagado en el extranjero, pero la 2555 la estás revocando, y esa revocación va a mantenerse en efecto por 5 años, ya no vas a poder regresarte. Entonces son cosas importantes. Aquí está un poquito más de cómo reclamar las exclusiones. Ahorita quiero pasar un poco más en los ejemplos, que ahorita les voy a dar un ejemplo de la 1116 también. Una de las cosas importantes de la 2555 para prácticamente solidificar todo este concepto del ingreso que se puede excluir es nomás ingreso por trabajo, que es como salarios o trabajo por cuenta propia, rentas, regalías, dividendos, intereses. Eso es ingreso pasivo. Eso no se puede excluir. Más vale que no me le estén poniendo una 2555 para excluirlo. Eso no se puede excluir. ¿Ok? Entonces, solamente ingresos por trabajo. Continuamos con la forma 1116. Ya hablamos de la 2555, es la exclusión. El 1116. ¿Qué tipo de impuestos que se pagan en el extranjero puedes acreditar en la declaración de Estados Unidos? ¿Ok? ¿Qué tipo? Entonces, son los impuestos que se pagan con el mismo carácter del impuesto federal, que es del income tax, ¿ok? Del impuesto sobre el ingreso. Entonces, es importante que cuando una persona, ¿verdad?, paga impuestos en el extranjero, se determine qué tipo de impuestos fue, porque hay también net investment. Ay, me di cuenta que no estoy compartiendo la pantalla. Ya voy. Ok. Entonces ya todo el mundo me gritó en el chat, Rubén, la pantalla, ya, no se está acabando el mundo, ahorita la compartimos. Ok, entonces es importante identificar el carácter de impuesto que se está pagando. Property tax, ¿verdad? El impuesto sobre el property tax, sobre la propiedad, el predial. Ese no es impuesto con el mismo carácter.
Ahora, una de las cosas principales que es una excepción que tenemos que determinar es qué pasa para los países, ¿ok? Que no tienen el Totalization Agreement, que es el acuerdo de totalización. No sé cómo, la verdad, de hecho, no sé cómo se diga 100% en español, pero es el acuerdo que tienen los dos países para no pagar el Self-Employment Tax. O sea, que uno de los países tenga el derecho, la autoridad de cobrar el Self-Employment Tax para que no lo paguen en ambos países. Si no hay Totalization Agreement, no se tiene que pagar los impuestos en ambos países. Sin embargo, en esta situación, cuando no hay totalization agreements, ejemplo, tenemos a un contratista independiente que trabaja en un país del extranjero. Recuerden que por naturaleza un contratista independiente tiene que pagar self-employment tax, lo paga en el otro país y lo paga en Estados Unidos. Ya hubo doble tributación sobre el impuesto del self-employment en los dos países. En ese instante puedes tomar el crédito de la 1116 para prevenir la doble tributación. Entonces, nomás en ese instante. Pero es importante entender que se tiene que leer los tratados de libre comercio. Ahora, ¿quién de aquí ha leído los tratados de libre comercio un sábado por la noche cuando estaban aburridos? A ver, que me digan quién los ha leído. Es importante, ¿verdad? Leer los tratados en un momento cuando tenemos un cliente de uno de sus países. No tiene, el Estados Unidos no tiene tratados con todos. No tiene tratados con todos. Entonces, si no hay tratado, significa que todo ingreso es incluido. Así, todo el ingreso es incluido. No hay ninguna excepción, no hay reducción. En los tratados de libre comercio, ¿quién sabe qué es? Saving clause. ¿Alguien sabe qué es un saving clause del Tratado de Libre Comercio? Saving clause significa que es una cláusula que tiene el tratado que prácticamente dice, cada país tiene el derecho de cobrarle a sus ciudadanos como se les dé la gana. O sea, si te fijas, los ciudadanos americanos no tienen mucho beneficio de los tratados de libre comercio. Entonces, ¿qué es el saving clause? Si tú tienes un individuo, ¿verdad?, que es ciudadano americano, es posible que no haya ningún beneficio, pero también te recomiendo leerlo porque también hay tipos de ingresos en los saving clause que excluye, por ejemplo, si recibe dividendos del extranjero, puede este individuo pagar una tasa reducida de dividendos, de impuestos. Entonces tenemos que leer el saving clause como quiera. Ok, bueno, continuamos con la 11:16, si no nunca me callo con la teoría porque aquí nos amanecemos hasta medianoche y no hay tequila aquí en la oficina, ¿verdad? Le seguimos. Ok, entonces, el crédito al extranjero es para disminuir la doble carga tributaria. Prácticamente se tiene que reconocer impuesto global de un ciudadano americano y residente y es para prácticamente evitar el doble impuesto sobre el mismo ingreso. Entonces, puedes tomar los impuestos para reducir. Ojo, puedes tomar los impuestos para reducir el impuesto sobre el ingreso. No se reduce el investment income tax, porque hay diferentes tipos de impuestos. El impuesto sobre la inversión, el impuesto sobre el self-employment, el excise tax también. Hay diferentes tipos de impuestos. El único impuesto que reduce, ¿verdad?, es el impuesto con la misma naturaleza del impuesto sobre el ingreso. Ya ha habido casos de corte. Ahora, hay una que otro, ahorita de hecho, hay que otro caso que dependiendo del país haga un variante, pero por eso les digo, necesitan que, si tiene un inversionista de un país, pero esta es la regla en general, no al menos de que exista un variante, ¿sí? Pero bueno, seguimos. Recuerden que la 1116 tiene diferentes cubetas, diferentes buckets de ingresos, ¿ok? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? En vida real, para que ustedes vean cómo se presenta la 1116 ahorita al final. Pero ahorita estamos cubriendo la teoría. Recuerden que nosotros tenemos la opción también para tomar el crédito sobre el impuesto pagado por ejemplo, en México, ¿verdad? Lo podemos acreditar aquí sobre el impuesto, sobre el impuesto que se generó sobre el ingreso de trabajo. Y ahorita vamos a tomar un poco más de cómo llenar esta forma. Pero antes de irme a cómo llenar la forma, el 1116
no necesariamente tiene que presentar siempre si cumples con estos requisitos, que todo el ingreso fue pasivo. Esto es lo más fácil, ¿verdad? Que todo el ingreso fue pasivo, que fue reportada tal vez una 1099 dividendos y que los impuestos pagados en el extranjero no son más de tres, acreditables, no he dicho acreditables porque hay límites. Acreditables son $300 o $600 si se presenta en una declaración conjunta. Entonces, es algo que tienen que mantener ustedes en mente. Ahorita, a ver, aquí, también, ¿qué pasa si la declaración de impuestos, no, en la declaración de impuestos de este año no se puede tomar todo el crédito? Porque recuerden que puede ser posible que tengas más crédito que impuesto. Entonces, se carga un año para atrás y 10 años para enfrente, en una situación donde no se pueda tomar el crédito. Ahora, pagos, muchos de estos pagos se hacen en moneda no americana. Entonces, tenemos que determinar, ¿verdad? Cuando ellos pagan el impuesto, tenemos que determinar el método contable del individuo. El método contable es muy relevante. Ya sabemos que tenemos el cash method, que es el método de efectivo, y el método acumulado. El método de efectivo tiene la opción de hacer la elección para usar el accrue method, que es el método acumulado. ¿Y por qué es importante esta conversación? Porque ya sabemos que en la doctrina de efectivo, el año que tú lo pagas es el año donde tú lo deduces, y también el momento que tú lo pagas, usas lo que se le llama la conversión de spot rate, que usas el cambio en el momento que tú pagaste, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos a un individuo que tiene el método acumulado, ellos usan el promedio del año. Entonces, por eso es importante entender que generalmente si usamos el método acumulado, vas a poder coordinar más el ingreso con el impuesto. Si lo hacemos el método de efectivo, a veces vas a estar prácticamente un año atrás, posiblemente. Entonces, si quieres hacer better matching, que le dicen, que es con el ingreso y el impuesto, es bajo accrue, ¿verdad? Bajo el método de efectivo. Vas a decir, y Rubén, ¿y cómo se hace selección? Bien fácil. En la 1116 le pones checkmark accrue, pero ya que la haces, ya se quedó ahí, ¿ok? Se queda así. Entonces, es importante que en el momento que tenemos a un cash method taxpayer, claro, si este individuo es cash, puede optar por usar el spot rate, que es el cambio y la conversión en el momento que se pagó, o el accrue, si hace la elección, que puede usar el promedio de ese año de la conversión, porque recuerden que muchos de estos impuestos no se pagan con US dollars, ¿ok? Ahora, recuerden que se puede usar la 2555 y la 1116, pero no sobre el mismo ingreso excluido. Entonces, podemos usar la 2555 para excluir el ingreso por trabajo, ¿verdad? Y luego, lo que se excluyó, ya no puedes usar el impuesto que se pagó de lo que se excluyó. Si hay exceso, ahí podemos usar la 1116. Y ya sé que algunas de estas cosas, para mucha gente que ya ha estado presente en los foros o en otras clases mías, es un poquito básico, pero aquí tenemos gente de todos los niveles y quiero asegurarme de que la gente que apenas empiece esté entendiendo los conceptos para no duplicar beneficios. Ok, aquí está la declaración de impuestos de Washington Smith 2023. Ok, desde aquí les va el ejemplo para que ustedes entiendan cómo hacer la 1116 para la gente que nunca ha hecho una. Es relativamente básico esto, pero quiero enseñarles cómo se aplica. Entonces, si se fijan aquí, ¿verdad? Tenemos a Washington Drive. Perdón, Rubén. Sí. Sí, No se está sí, está compartiendo la pantalla de Zoom. A ver, a ver, a ver. O sea que ya llevo como 2 horas con la pantalla equivocada y no me habían dicho, ok, sale pues, ahora sí ya ven la 1040, ¿no? Ahora sí está. Sí. Ok. Entonces, 1040, 2023, Washington Smith. Ok. Aquí vamos. Este individuo, ¿verdad? Ganó $90,000, ¿ok? Con el carácter de W2. Y este individuo también tuvo una propiedad de renta, lo vamos al anexo E,
¿verdad? Ustedes deben de tener este archivo para que lo puedan analizar un sábado por la noche en gran detalle. Pero aquí vamos. Entonces, el Schedule E, ¿verdad? Tuvo una propiedad y tuvo $25,000 de rentas recibidas, ¿ok? Tuvo gastos, $2,000 de comisión, 1,500 de reparación, depreciación 1,045, y al final tuvo gastos totales de 4,545. Ok. Entonces, su utilidad fue de 20,455. Estos dos tipos de ingresos, los 20,455, o sea, los ingresos de renta, ¿qué son? Pasivos, ¿verdad? Los ingresos, acá vamos otra vez acá arribita, la primera página de ingresos son 90,000, ¿verdad? De la primera página de 1040, son ingresos por trabajo. Entonces, en teoría podemos nosotros excluir 90,000 bajo la 2555, pero para este ejemplo no lo vamos a excluir, sino vamos a usar la 1116, ¿ok? Que la 1116, ¿por qué? Porque pagó impuestos en el extranjero. Y también de lo que es el anexo E, ¿verdad? 25,000 ganó de ingresos brutos, pero le quedó una ganancia de 20,455. Si nos fijamos aquí, ¿verdad? Vámonos acá arriba otra vez, aquí. 20,455 es la renta. Y si te fijas, porque ciudadano americano tiene que pagar impuestos sobre el net, sobre la utilidad, ¿verdad? Entonces, estamos claros hasta ahí, reportamos una propiedad de renta en el otro país, y también ganó $90,000. Entonces, si se fijan, se reporta idénticamente como que si fuera una propiedad aquí en Estados Unidos. Ahora vámonos a la forma 1116, que ustedes tienen todo el archivo. Ok, si se fijan, la primera sección está A, B, C, D, E, F, G. Ok, aquí, ¿verdad? General Category Income. General Category Income es para wages, o sea, para ingresos, por ejemplo, de trabajo. Entonces, seleccionamos General Category Income aquí, ¿verdad? Y, a ver, espérame porque... Así es que creo que se había congelado, pero no está bien. Ok. Entonces, si se fijan, estos $90,000 los ganó. ¿Dónde está el más? Aquí está. Estos $90,000 los ganó como wages, ¿verdad? En México. Entonces aquí le ponemos México, ¿verdad? Y aquí es donde empieza el cálculo. ¿Por qué tenemos que hacer este cálculo? Porque tenemos que hacer posiblemente el impuesto que se paga en el extranjero es limitado. Por eso tenemos que hacer este cálculo. Entonces, la deducción estándar o el itemized deduction se carga 13,850. Esta es la deducción estándar del individuo, ¿verdad? Se carga otra vez aquí, 13,850. Si se fijan la línea 2, aquí no le pusimos nada porque no hay gastos, fue un empleado, ¿verdad? Entonces, aquí está línea 2, no se le pone absolutamente nada. Ahora, gross foreign source income. ¿Cuánto ingreso total, verdad? De aquí, del General Category Passive Income fueron $90,000. Entonces aquí se van los $90,000 que son los salarios que recibió de W2. ¿Ok? Ahora, gross income from all sources. Esto incluye 90,000 más lo de la renta. De ahí sacamos los 115,000. ¿Ok? Los 90,000 más lo de la renta. De ahí sacamos esto. Entonces dividimos la 3D. Esto lo hace tu software, la división para que no te equivoques en las matemáticas. 3D por la 3E, dividido por la 3E, 0.78. Entonces multiplicamos la 3C, esta, por la 3F y nos va a dar 10,839. Ahora, si te fijas acá abajito, ¿sí se acuerdan lo que les dije aquí? Que les dije que un contribuyente bajo el método de efectivo, ¿verdad? El método de efectivo generalmente tiene que usar la conversión cuando se pagó el impuesto. Sin embargo, el método de efectivo puede ser también la elección de cuándo se pagó o el acumulado. Si quieres usar el método de contabilidad acumulado, ponle accrue, ¿verdad? O pay. Entonces, pero ya que le pones aquí la X, ya se mantiene ahí por siempre, o sea, ya se mantiene esa elección.
Entonces tienes que mantener eso en mente. Vamos a suponer que este individuo pagó todos los impuestos el diciembre 31 del 2023. Si te fijas, tiene dos columnas. Tiene en foreign currency, que es la moneda del otro país, y tiene en US dollars aquí. Entonces, aquí le ponemos, no lo vamos a poner bajo dividendos. ¿Por qué? Porque dividendos no es el tipo de ingreso de los 90,000 porque fueron salarios, tampoco fueron rentas o regalías, tampoco fue interés. Entonces, lo vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque fueron salarios. ¿Ok? Porque fueron salarios. Esto fue en pesos. ¿Ok? Pesos mexicanos, 265,950. Ahora vámonos acá, US dollars. ¿Ok? Entonces, esto es el mismo, pero en conversión. Entonces, son $15,000. Esto es en dólares. Y volvemos a lo mismo. Si te fijas, eso es como un espejo. Esta sección es como un espejo a esta. Es prácticamente lo mismo. No lo ponemos en dividendos, no lo ponemos en rentas, no lo ponemos en intereses, sino en impuestos pagados sobre la nómina. Entonces, son 15,000. Ahora, Que le vaya si se bien. fijan aquí, vamos a tratar de afigurar que, porque recuerden que los 15,000 pueden ser limitados, ¿verdad? No significa que los 15,000 nomás se van a ir allá a acreditarlos, pueden ser limitados. Entonces, este cálculo lo hace automáticamente tu software considerando esto. Esto es lo que acabamos de ingresar, ¿verdad? Eso es lo que es bueno los softwares, para hacerte las matemáticas. Entonces, si te fijas al final, el crédito es reducido de los 15,000 que se pagaron a 13,594. Si te fijas, se reduce a 13,594. Fíjate aquí otra cosa. En la parte 4 nos dice aquí, 28, General Category Income. 13,594. Acá dice 27, en la línea 27, Passive Income, que son 1,500. ¿De dónde está saliendo este 1,500? Ok, vámonos acá otra vez en esta hoja. A, B, C, D, E, F, G. Cada una de estas ocupa su propia forma. Entonces, si yo tengo salarios o ingresos de contratista independiente, voy a usar la columna B y C aquí en esta misma. Entonces, esta forma, la 1116, es solamente para General Category Income. Entonces, si tengo Passive Income, tengo que hacer mi otra forma, ¿ok? Entonces, General Category Income es la forma, es esta forma. Entonces, aquí si yo tengo más salarios, aquí es donde yo los voy a incluir, en la línea B. Y aquí, si te fijas, va toda la línea B, B. Es como un anexo E, ¿verdad? Donde tienes 3 oportunidades para poner diferentes propiedades. Por eso, se tiene que considerar todos los ingresos del extranjero aquí, 115, porque es parte de la fórmula de lo que vamos a poder limitar, o sea, cómo se va a limitar. Ok, continuamos aquí con la otra parte, que es la forma 1116, ¿ok? De Passive Category Income. Recuerden que la Passive Category Income es la categoría donde se puede incluir los ingresos de renta, dividendos, intereses, todo lo que es pasivo. Entonces, aquí tenía una propiedad en México, recibí $25,000 de renta, ¿verdad? $25,000, pero tuve 4,545 de gastos. Rubén, ¿de dónde sacaste esto? Mira, acuérdense de esto, 4,545. Vamos al anexo E otra vez, acá arribita. Aquí está el anexo E, 4,545. The total expenses. Todos los gastos. Ya me van siguiendo. Entonces, 4,545. Y luego nos vamos aquí, ¿verdad? Otra vez a la 1116. 25,000, 4,545 que fueron los gastos que tuve para generar los $25,000 de renta. ¿Me van siguiendo sí o sí o más o menos? Ok, entonces aquí se convierte similar a lo que hicimos ahí arriba, ¿verdad? Entonces aquí están 13,000, que es la deducción estándar, 13,850 y gross income from the source, que son $25,000 de acá arriba, ¿ok? De todos los ingresos del extranjero, que son los 90,000 más los 25,000, son 115,000, ¿ok?
Entonces ya llevamos a cabo la división aquí para generar este porcentaje y luego lo multiplicamos la 3C por la 3F, 3C y 3F para generar los 3011. Y recuerda que lo que estamos analizando es cuánto de este monto, ¿verdad? ¿Cuánto de este monto es lo que se va a poder deducir? Ok, aquí este lo pagamos también, le pusimos paid, que es que se pagó como método efectivo el 12/31 del 2023. Aquí sí lo ponemos en esta columna, en foreign currency. Esto no es dólares, sino es en moneda 26,550 en moneda de pesos mexicanos. Aquí lo convertimos otra vez en dólares, $1,500. Y los $1,500 sigue acá. Entonces nos vamos acá, bueno, de hecho, nos vamos a la segunda página acá, ¿verdad? Y si se fijan, este dinero no se limita, ¿verdad? Porque a veces hay límite y a veces no. No se limita por el cálculo. Y en esta parte que es el resumen de todos los créditos de todas las partes, nomás estás obligado a completar una de la 1116, esta parte donde va a resumir todos los créditos que son permitidos. Entonces son $1,500 del crédito pasivo y 13,000 del 594 del crédito de categoría general. Una de las cosas importantes que tienen que determinar es de que, si se fijan, estos están en diferentes líneas. Son diferentes cubetas de ingresos, diferentes cubetas de ingresos. O sea, si no se puede usar todos los 15,000 y yo aquí tenía más impuesto, este no se puede ir a esta línea. Las tenemos que mantener siempre separadas para poder llevar a cabo una distinción de diferentes tipos de ingresos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita vamos a tomar una pausita porque vamos a enseñarles también, mucha gente me ha contactado de que quiere convertirse en Enroll Agent. Nosotros tenemos ya las herramientas para que se conviertan en Enroll Agent, porque recuerden que la credencial de Enroll Agent es la credencial más alta otorgada por el Departamento de Tesoro y tenemos clases semanales para poderles ayudar. Nosotros tenemos las herramientas, nomás falta que ustedes pongan un poquito de su tiempo para poder alcanzar esta credencial. Adelante, Naomi y Carla, ya estando cambiando el nombre, mija. Es importante tener apoyo durante la temporada de impuestos y también fuera de la temporada de impuestos cuando nosotros necesitamos ayuda. Y yo sé que hay, hay otras empresas que también ofrecen asistencia en clases en vivo para hacer preguntas en vivo por ejemplo, en una sesión así. Y yo lo que quiero informarles es de que nosotros optamos para manejar otro tipo de modelo y les voy a indicar por qué. Porque nosotros queremos siempre entregarles la información más actualizada y consistente, porque en el momento de que les entregamos una información incorrecta o errónea, puede dañar su reputación, puede dañar mucho a sus clientes. Entonces, uno de los beneficios de ser miembro de Latin Tax Academy es de que pueden ustedes mandar hasta 5 preguntas por email por semana para darle las contestaciones que se merecen. Es prácticamente imposible para un profesional que abra el micrófono por 2, 3 horas y que pueda contestar muchas de las preguntas. A veces pueden ser preguntas de temas internacionales, a veces de resolución fiscal, a veces de planes de retiro. Es prácticamente imposible de darle la información correcta después de 2, 3 horas de preguntas. Y uno de nuestros compromisos con ustedes, para la gente que ha estado presente en nuestras clases, que es algo que yo siempre les digo, no tomen mi palabra. Aquí la información que les estoy dando está en la provisión de la ley y les doy la sección del código. ¿Por qué? Porque al final, imagínate, vas a llegar allá al IRS y le vas a decir, es que Rubén me dijo, ¿qué te van a decir? ¿Rubén quién? Ni en su casa lo conocen. Entonces, es importante saber la sección del código, es importante saber de dónde estamos sacando la información. Por eso hemos optado por este tipo de modelo, para que ustedes siempre tengan la información correcta. Recuerden, hasta 5 preguntas por semana, no por año, 5 preguntas por semana
nos mandan la pregunta por email a un email designado y con mucho gusto les podemos ayudar. Pero bueno, vamos a continuar ahorita ya para resumir el tema de la 11 y 16 de la preparación, ¿ok? Entonces, si se fijan aquí, ¿verdad? Entonces tuvimos, para resumir las cuentas, a Washington Smith. Él tuvo dos tipos de ingresos: 90,000 que pagó impuestos en el extranjero sobre nómina. Tuvo también los 20,455 que fue la utilidad del anexo E de la propiedad de renta, ¿verdad? Él también pagó impuestos en el extranjero. Entonces optamos por no excluir los 90,000 y optamos por usar la 1116. ¿Ok? Entonces acá le seguimos rapidito acá en la 1116. Aquí está el anexo E. Una 1116 por tipo de ingreso. Aquí está General Category Income, es el ingreso de categoría general, son los salarios. 90,000 ganó y pagó $15,000 en dólares, 265,950 en moneda mexicana. Este crédito de los 15,000 no nomás lo vamos a poner en la 1040, sino se limita, ¿verdad? Y aquí está el cálculo del límite. Para esto son buenos los softwares para hacernos las matemáticas y no equivocarnos. Entonces, el crédito que puedo tomar sobre los 15,000 que se pagaron son 13,594 y esa cantidad la vamos a poner en su cubeta, en su bandeja específica sobre General Category Income en la línea 28. Los $1,500 van a ser, ¿verdad? Acá, que son 20, bueno, aquí, este es el ingreso por renta y se pagaron $1,500 de renta en otro país, ¿ok? Entonces, este no se limita y estos $1,500 se van acá. Entonces, sumamos los $1,500 y los 13,594. Entonces, el crédito son 15,094. Entonces, nos vamos acá arriba, ¿verdad? Para poder ver el crédito del Foreign Tax Credit 15,094 que se le está cargando acá. ¿Ok? Ese crédito, recuerda, tenemos que preparar una 1116 por bandejas de ingreso, ¿verdad? No solamente se prepara una. Si tenemos ingresos sobre trabajo, ingresos de renta, se preparan dos. Y puede ser que se limite el crédito, no siempre vas a tomarlo dólar por dólar. Una cosa que no mencioné de regreso a la PowerPoint, de hecho, aquí ya para cerrar el tema a su totalidad, permítanme un segundo. Bueno, creo que no está en la PowerPoint, pero hagan esto. Tomen nota de esto para la gente que no sabe. El crédito puede, el impuesto pagado en otro país puede recibir el crédito o una deducción, ¿ok? La deducción se pone en el anexo E. Ustedes entienden que está el límite de los 10,000, ¿verdad? Del CAPS, del SALT limitation de los 10,000. Este límite no le aplica a impuestos pagados en el extranjero, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso. Eso no le aplica. Puedes tomar la deducción o el crédito bajo la 1116, pero este límite no le aplica de los 10,000. Si pagó más de 10,000, se puede tomar toda la deducción. Sin embargo, muchas de las veces el crédito le beneficia mucho mejor al contribuyente porque el crédito es dólar por dólar. No significa que si pagas 15,000 allá vas a tomar 15,000 acá, sino después de los limitantes vas a poder tomar dólar por dólar. Señores y señoras, muchísimas gracias por haber estado presentes el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Cualquier duda o pregunta, los esperamos. Muchas gracias. Feliz día. Suscríbase hoy mismo para ver los siguientes videos. ¿Tiene problemas con el IRS, ya sea como preparador o contribuyente? Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. National Tax Problem Solutions, representando contribuyentes ante el IRS.